橋の下で砂漠の中で時は流れた。でも私はここに風と共に戻り声を届ける。光が輝き世界が待っている。それぞれの隅に新しい夢がある。後ろに置いた笑い声と抱擁、今日は大胆な夢の響き帰ってくる炎。Información legal. No soy dueño de Azbin Hotel y los personajes no me pertenecen. La historia le pertenece a los autores Akumakami 64 y Master 9000. Todo el crédito a sus respectivos creadores. Por favor no me demanden, solo quiero divertirme y oír fanfics porque me da pereza leer. Resumen. Tras su muerte a manos de Nifty, Adam se encuentra en un vacío, reflexionando sobre su larga vida y si realmente valió la pena. Si tuviera otra oportunidad de volver al Edén, simplemente se largaría y dejaría que el problema se lo llevaran otros. Bueno, alguien escuchó eso y pensó que sería interesante. Lucifer y Lilith, antes de enamorarse, ven a Adam salir corriendo del jardín del Edén y deciden seguirlo en sus aventuras por la tierra primordial. Adam está molesto por esto, y también desconcertado por lo bien que van las cosas. ¿Por qué Lilith lo mira así? ¿Por qué Lucifer lo anima con miradas? Solo quería montar un dinosaurio. Capítulo 1. El cuerpo de Adam se sintió frío y entumecido, por primera vez desde su muerte como hombre, después de su expulsión del Edén, hace unos 9000 años. Fue como morir, pero más intenso. Como cuando uno duerme en una extremidad y pierde la sensibilidad, pero se aplica a toda su existencia. Basta decir que Adam sentía que su situación era terrible. Más aún al contemplar su muerte y la lucha final en el más allá. Maltratado por el mismísimo Lucifer. Debería sentirse orgulloso de que necesitaran al mismísimo diablo para salvarlos de él, pero simplemente sentía amargura. Más aún al recordar aquella burla de Lucifer. Eva, engañándolo. ¿Era por eso que no estaba en el cielo? ¿O solo quería bajar con esos dos? ¿Tantas ansias tenía por estar lejos de él? Quizás solo fuera una provocación, pero ¿acaso importaba ya? Aparte de Lute, ¿a alguien le importaría que estuviera muerto, más allá de saber que la primera alma humana en el cielo había perecido? ¿Derramaría será una lágrima? ¿Alguien se enojaría siquiera? La cabeza le daba vueltas sin nada que hacer ni ver, solo pensar. Había sido el primer hombre, el idiota original, el bastardo que inició todo en la Tierra. ¿Y qué? ¿Qué había conseguido con eso? Descendientes destrozándose, dos esposas que probablemente perdió por el mismo imbécil, el aparentemente ingrato trabajo de eliminar a los pecadores para defender el cielo, y un montón de otros problemas de mierda. Hizo todo lo que se suponía que debía hacer, luego hizo todo lo que pudo para proteger el cielo, pero aparentemente, el mocoso del infierno canta algunas canciones y se supone que debe tomar sus ideas infantiles y no probadas al pie de la letra. Ah, y sin mencionar que, al parecer, la mayor broma de todas fue que el acero angélico puede matar ángeles. ¿Quién demonios olvidó probarlo y contárselo? Echaría la culpa de Bangie, zorra traidora, pero ¿qué sentido tenía eso? Él estaba muerto. Y después de 10.000 años, no estaba seguro de que hubiera valido algo. Quizás hubiera sido mejor que se hubiera largado del Edén. Que otro se ocupara de las tonterías. Porque seguro que no lo pasaría dos veces. La traición, la manzana, la caída, tener que cuidar de una familia cada vez más numerosa en condiciones absurdamente duras, el desastre de Caín y Abel, el ingrato trabajo de ser el líder de los exorcistas, cuando llegó al cielo, viendo cómo tantos de sus descendientes caían al infierno, y suponiendo que Lucifer no le hubiera estado tomando el pelo, su segunda esposa también lo dejó por ese cabrón. Ojalá pudiera regresar.
Pensar en lo que podría haber sido si se hubiera ido no era más que una fantasía, y por muy agradable que fuera reflexionar sobre ello, solo era una distracción. La realidad era que estaba muerto de nuevo, atrapado en un vacío de nada, posiblemente para la eternidad, ya que ese era probablemente el destino de las almas vencidas por el acero angélico. Solo suerte, como en todo lo demás. Lo bueno, por pequeño que fuera, era que al menos ya no sufría más, a menos que contara con quedarse atrapado en sus propios pensamientos para siempre. Lo cual, suponía, podría ser una tortura en sí mismo. Espera. ¿Era una luz a lo lejos? Era difícil saberlo, pues todo a su alrededor estaba desprovisto de color, pero podía jurar que lo era, y que se acercaba. Íntimamente. Y aún más cerca. Finalmente, se vio sumergido en ella. Cegado por ella. Su visión se quemó, antes de que todo se oscureciera. Toda sensación, incluso el entumecimiento, se desvaneció de él en un instante. Cuando abrió los ojos de golpe, la conmoción lo invadió al sentir que exhalaba un suspiro desesperado, por primera vez en lo que parecía una eternidad, aspirando un aire demasiado puro para ser el del infierno o el de la tierra moderna. Vientos suaves le acariciaban el cuerpo, mientras su visión se topaba con un bosque de aspecto casi etéreo. Los árboles y sus hojas a su alrededor, junto con la hierba bajo sus pies, parecían brillar con un suave resplandor celestial, mientras los cálidos y acogedores rayos del sol se filtraban por el lugar, penetrando en sus retinas con una ligera, pero bienvenida, sensación de ardor momentáneo. ¿Qué carajo? Y fue todo lo que Adam pudo murmurar, con incredulidad, sintiéndose nuevamente en su cuerpo, muy vivo una vez más, sin heridas. Sin embargo, el primer hombre pronto se dio cuenta de que no era su cuerpo angelical al bajar la vista y ver una tez más bronceada, donde antes había estado más pálido. Su cuerpo era más ágil que en el cielo, con músculos atléticos por todas partes y unos abdominales marcados que no había tenido en mucho tiempo. Le tomó un embarazoso segundo demasiado tiempo para darse cuenta de que estaba desnudo cuando vio su pene y sus nueces colgando entre sus piernas, sin nada que los cubriera, ni nada de su piel hacia arriba. Adam hizo una mueca al verlo, esperando que la sensación instantánea de vergüenza y malestar lo golpeara, como siempre lo hacía, cuando su carne estaba expuesta lo suficiente, y mucho menos toda, como ahora, después de haber comido la manzana hacía tanto tiempo. Solo quedó profundamente confundido cuando no llegó. En cambio, se sintió bien, relajado, incluso, como si no tuviera nada de malo. ¿Dónde demonios estaba? ¿Y por qué no sentía la vergüenza ni la incomodidad a las que se había acostumbrado y que normalmente ocultaba bajo la ropa que lo cubría por completo? Su memoria se avivaba cuanto más miraba a su alrededor y sentía la atmósfera, única en su clase, que le decía que sabía dónde estaba. Pero por un momento, se negó a creerlo. Porque era absurdo. Había sido destruido tras la caída, sin que quedara nada, salvo pedazos sueltos y escombros que habían caído en un río o algo así, después de que él y Eva fueran expulsados, y Lucifer y Lilith antes que ellos, arrojados al recién creado infierno. Sin embargo, cuando obligó a sus piernas a moverse y comenzó a caminar por el denso bosque, lleno de la vegetación, frutas y vegetación más exuberantes que jamás había conocido, y se topó con varios animales, algunos depredadores, otras presas, que deberían haber reaccionado con cierta hostilidad, pero en cambio, solo mostraron paz y felicidad a su alrededor, lo supo. Adam sabía dónde estaba, con una certeza que ninguna negación podía superar, a pesar de lo demencial que le parecía. Edén. Estaba de nuevo en el jardín del Edén, una vez más. Ya no fue destruido, como lo había sido, después de la caída. Estaba tan vivo y próspero como lo recordaba. Igual de hermosa. Igual de sereno. Igualmente impresionante. Igual de idílico. Él no lo podía creer. ¿Lo habían reconstruido los ángeles? ¿Dios? Aunque nadie había sabido nada del gran G desde hacía siglos. ¿Se había salvado su alma del vacío y la habían colocado en este Edén reformado por alguna razón? ¿O estaba teniendo su último sueño ultra realista antes de que su conciencia se apagara para siempre? No parecía lo segundo. Todo aquello parecía demasiado real para ser un sueño. Había tenido muchos sobre el Edén, y ninguno le había evocado la nostalgia que sentía ahora mismo, mientras vagaba por el bosque, del que su memoria le devolvía cada rincón. Todo estaba allí, en cada lugar que recordaba, tal como lo recordaba. Ni una sola piedra ni una brizna de hierba estaban fuera de lugar, comparado con sus recuerdos. Todo era igual.
Podría ser lo primero, pero entonces, ¿por qué los ángeles o Dios, suponiendo que regresara, se molestarían en reformar el Edén? Y mucho menos en salvar su alma y traerlo allí. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué propósito tendría? No lo sabía. Y cuanto más lo pensaba, más le dolía la cabeza, intentando descubrir qué estaba pasando. Adán, ¿estás bien? Pareces preocupado. Se quedó paralizado al oír la voz. Conocía esa voz y no podría olvidarla aunque quisiera. Había intentado olvidarla durante siglos. Él la miró con ojos abiertos y sin comprender cuando la vio. Lilith. Pero ella era diferente. O mejor dicho, ella era exactamente como la recordaba hacía mucho tiempo, cuando había sido su esposa. Sin cuernos, desnuda sin vergüenza. Sus regio ojos amatista eran penetrantes y curiosos como siempre, como los de un gato. Y no había nerviosismo en ella. Sin el cansancio de los últimos 10.000 años, sin amargura por todo lo que habían perdido y luchado entre sí. De hecho, sus ojos reflejaban preocupación y alarma. Como si no entendiera la expresión de Adán. No, no es que, de verdad que no. Sí, si esto era realmente el pasado y no solo una recreación, entonces esto fue antes de que la traición y el dolor realmente se hubieran experimentado. Adán, ¿qué pasa? Preguntó Lilith mientras se acercaba. Le costó todo lo que tenía no retroceder ni retroceder. Sus ojos, que antes lo miraban con una dureza vil, ahora eran verdaderamente cariñosos y preocupados. Igual que antes. Yo y nada, dijo Adán, frotándose la cabeza. Creo que estabais sonámbulo. ¿Dormir y caminar? Preguntó Lilith inclinando la cabeza. ¿Qué es eso? Correcto. El comienzo mismo de la creación. Soñé que caminaba, y empecé a caminar mientras dormía. Oh. ¿Eso puede pasar? Preguntó Lilith sorprendida, llevándose la mano a la barbilla. No a menudo, dijo Adán con tono evasivo. ¿Qué estábamos haciendo? Y yo que creía que lo recordabas todo, dijo Lilith divertida. Acabamos de ponerles nombre a los grandes felinos. Aunque todavía no me convence Leona en lugar de Leontrix. Adán dejó que sus recuerdos se desvanecieran por un momento. Recordaba perfectamente esa conversación. Poco después, Lucifer y Lilith se marcharon juntos. Ya eran íntimos, probablemente ya follaban a sus espaldas. Le costó todo su poder no mirar fijamente a Lilith y acusarla. Supongo que ya terminamos de ponerle nombre a las cosas por hoy, comentó Adán, decidiendo ceñirse al guión. Ahora solo nos toca hacer nuestras tareas. La sonrisa de Lilith se transformó en una expresión neutra para ocultar su disgusto. Adán había pensado que le costaba entender qué o cómo querían los ángeles que se hiciera algo. Ahora sabía que simplemente no estaba de acuerdo con ellos en muchas cosas. Muy bien, esposo, dijo ella con ese mismo tono que una vez lo hirió, sabiendo que estaba enojada con él. Pero a Adán no le importó y la vio irse. Estaría hablando con Lucifer. O follando, o lo uno o lo otro. El primer hombre esperó hasta que ella se fue y comenzó a pensar. Así que, oh Dios o la creación misma, escucharon sus pensamientos sobre querer volver aquí y largarse. Bueno, ¿quién era él para decepcionar? Ahora solo necesitaba prepararse un poco, pero debería irse antes de que Lilith y Lucifer se dieran cuenta. Los malditos L probablemente se alegrarían de saber que se había ido. Así que, la tierra primordial. Llena de todo tipo de megafauna y cosas peligrosas prohibidas en el Edén. Y volvió a perder sus poderes, y tuvo que comer Y. Adán se detuvo mientras caminaba para sostenerse la barbilla. De hecho, esto podría ser más fácil de lo que pensaba. No solo era un humano primordial, lo cual ya era increíble comparado con ser un humano postdiluviano, era un humano no caído. Eso le trajo muchos beneficios y significó que su cuerpo era aún más impresionante que cuando él y Eva tuvieron que hacer todo esto después de la caída. Aún así, necesitaba provisiones. Y algo para transportarlas. Le llevó un poco de tiempo y muchas ramas rotas, pero logró hacer una mochila con palos y juncos. La llenó con comida, juncos y otros suministros que pensó que necesitaría. Adán, ¿qué es eso? Resistió el impulso de saltar al volverse hacia la voz e hizo todo lo posible por no mirarla fijamente. Frunció el ceño, pero no debería haber problema. Lucifer inclinó la cabeza hacia el primer hombre con toda su gracia inagotable, mirando la mochila con asombro. Es algo que hice para ayudar a llevar cosas, respondió Adán encogiéndose de hombros. Es increíble.
dijo Lucifer con sincero asombro. ¡Guau! Nunca pensé que harías algo así. Por supuesto que no, murmuró Adam en voz baja. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucifer confundido. Nada, dijo Adam, negándole a hablar. ¿Estás aquí para ver cómo estamos? Oh, no, solo pasaba por aquí, respondió Lucifer, acariciándose la barbilla antes de chasquear los dedos. Al instante apareció una versión finamente elaborada de la mochila de Adam, de color blanco y con adornos dorados y curvos en el extremo. Échale un vistazo, yo también tengo una. Sí, ahora intenta hacer uno sin poderes, lo desafió Adam secamente. Lucifer se encogió de hombros y descartó su creación por ahora. ¿Y esto para qué sirve?, preguntó mientras flotaba boca abajo. Tienes un montón de cosas. Adam dudó en cómo responder antes de sonreír con suficiencia. Es una sorpresa. ¿Una sorpresa?, repitió Lucifer con interés. Adam asintió al ángel bajito que lo miraba fascinado. Voy a intentar algo que llamo acampar. Lucifer inclinó la cabeza hacia un lado. Luego hacia el otro. ¿Qué es eso? Esa es la sorpresa, dijo Adam con una sonrisa. Ahora tengo mucha curiosidad. Pero te dejaré solo por ahora, para que me sorprendas, dijo Lucifer con una sonrisa. Iré a ver si Lilith sabe qué es eso de acampar. No lo hagas, gritó Adam mientras los serafines se marchaban. Su rostro se tornó cansado y molesto. Bueno, ese capullo se fue, probablemente para pinchar a mi esposa. Bueno, bien por follarlos, murmuró mientras recogía su mochila. Ahora solo queda la parte más importante. La partida. Mientras tanto, Lucifer encontró a Lilith sola, después de unos minutos, sentada contra uno de los muchos árboles del Edén, no muy lejos de donde estaba la entrada al Edén. La primera mujer sonrió al ver acercarse al arcángel. Lucifer, me alegra verte, dijo ella, mientras él batía sus alas una sola vez, antes de detenerse cerca de ella. Tú también, Lilith. Siempre es un placer, respondió jovialmente, con su propia sonrisa, mientras la miraba. Veo que no estás haciendo esas tonterías que te asignaron mis compañeros ángeles. Lilith se burló, dejando que el arcángel viera claramente sus sentimientos sobre esas tareas. No. Y no lo haré a menos que me obliguen. ¿Sabes cómo me siento, tener que hacerlas todos los días? Como si no fuera más que uno de los animales aquí, esperando que siga la misma y cansada rutina, sin tener voz ni voto. Lucifer, como siempre, al oírla desahogar sus frustraciones con las decisiones de sus hermanos, la miró con compasión y empatía, arrodillándose a su lado. Sí. Mis hermanos deberían darles a ti y a Adam más libertad. De todas formas, las tareas no son necesarias, considerando lo autosuficiente que es Edén. Lilith solo pudo fruncir el ceño al oír el nombre de su esposo. Lo dices como si Adán siquiera quisiera la libertad. La amargura se escapó de su tono, junto con la frustración. Ojalá la quisiera, pero ese hombre bien podría ser poco más que un loro para las palabras de los otros ángeles, con la frecuencia con la que las repite y las sigue ciegamente, como su mascota perfecta, sin siquiera cuestionarlo. Lucifer se estremeció ante el lenguaje empleado, especialmente al referirse al primer hombre como mascota, pero no pudo encontrarle ningún defecto. Bueno, no puedo discutir contigo, ya que él está mucho más dispuesto a seguir sus planes. Es servil. Y por eso los demás ángeles lo prefieren tanto, resopló Lilith, cruzando los brazos sobre su pecho desnudo. Lo veo en cómo lo miran, a diferencia de mí. Muestra total obediencia a sus caprichos, incluso después de que le hayas dicho, igual que me dijiste a mí, que hay mucho más allá de este jardín. Mucho más por ver, por experimentar. Y, sin embargo, parece no tener ningún interés en abandonar el Edén para explorarlo y descubrir cuánto más podría ser, a diferencia de ti. Lucifer terminó la frase por ella, ya habiendo escuchado estos sentimientos de ella más de una vez, mientras la miraba con cariño, siendo testigo una vez más de su espíritu rebelde. Tan parecido al suyo. Y algo que deseaba que el primer hombre compartiera con su esposa. Con ellos. En efecto. Lilith le devolvió la mirada con cariño, pues él, no por primera vez, validaba su opinión y la hacía sentir como si no estuviera gritando al vacío, a diferencia de los demás ángeles, y en especial de su esposo, que parecía ciego a su confusión y descontento. Entonces, ¿a qué debo el placer de esta visita, aparte de que simplemente quieres volver a verme? Ah, claro. Lucifer chasqueó los dedos como si acabara de recordar por qué la había buscado. Casi lo olvido.
Lilith, ¿sabes qué es acampar? ¿Acampar? Lilith frunció el ceño, confundida, pues nunca había oído el término. No. No puedo decir que sí. ¿Será otra de tus ideas, por casualidad? No. Lo aprendí de Adam, explicó Lucifer, provocando una mueca de sorpresa en Lilith. Lo vi creando algo nuevo. Algo para transportar otras cosas. No sabía que lo tuviera. El arcángel rió un poco, sabiendo que Adam normalmente tomaba de lo que el Edén le proporcionaba, sin modificarlo, así que esto era ciertamente nuevo e interesante, y una mirada de la otra humana del Edén le indicó que estaba de acuerdo con esa opinión. En fin, dijo que lo necesitaba para eso de acampar del que habló. Le pregunté a qué se refería, pero dijo que era una sorpresa, así que acudí a ti para ver si sabías qué era. Bueno, desafortunadamente no. La primera mujer negó con la cabeza. La curiosidad empezaba a corroerla, por lo que acababa de revelarle. Debo admitir que esto es bastante inesperado de su parte. Me dijo cuando hablé con él, antes, que deberíamos hacer nuestras tareas, ya que ya habíamos terminado de ponerles nombre a los animales. Pensé que estaría haciéndolas, en lugar de lo que sea ese campamento del que te habló. Además, ¿por qué ni siquiera se lo había mencionado, si iba a hacerlo? ¿Acaso simplemente quería sorprenderla también, y decirle que debían continuar con sus tareas solo pretendía distraerla? ¿Quieres ver qué es todo esto de acampar? Preguntó Lucifer con picardía. Nunca se sabe, lo que Adam tenga en mente podría ser divertido. No sé, Lilith parecía insegura y apartó la mirada. No estoy segura de querer estar con... De repente, Lilith se quedó en silencio, confundiendo al serafín que estaba a su lado. Oye, ¿qué pasa? Allá señaló la primera mujer, y Lucifer siguió la dirección con la mirada. Es Adam. Lucifer vio al primer hombre justo cuando Lilith pronunció su nombre. Para desconcierto de ambos, el hombre estaba agazapado tras uno de los arbustos más alejados, con la mochila que Lucifer le había visto hacer colgada del hombro, con un montón de cosas dentro, principalmente frutos del Edén, pero había otras cosas que no lograba distinguir. El hombre giraba a un lado y a otro, mientras observaba la entrada y también la única salida, a menos que fueras un ángel al Edén. ¿Qué está haciendo? El arcángel formuló la pregunta que ambos estaban pensando sobre el extraño comportamiento del hombre. Ambos obtuvieron su respuesta, no tardó en llegar, cuando, aparentemente satisfecho con lo que había visto, el primer hombre sonrió ampliamente. Entonces se puso de pie de un salto, con cuidado de lo que llevaba colgado al hombro, y avanzó. Sus piernas lo llevaron a toda velocidad. Todo el camino hacia la entrada y salida del Edén. Los ojos de Lilith y Lucifer se abrieron de par en par hasta alcanzar proporciones casi cómicas, con la boca abierta por la sorpresa, mientras Adán, sin reservas ni vacilaciones, atravesaba corriendo el punto límite del Edén. Su cuerpo causó un efecto de distorsión alrededor del portal, donde el espacio se alteró para aislar al Edén del resto del mundo, al desaparecer por él. Sin mirar atrás ni una sola vez. Por un instante, ni el humano ni el ángel supieron qué decir. Ambos se quedaron sin palabras ante lo que acababan de presenciar. Fue Lilith quien primero recuperó el equilibrio. Su voz reflejaba el asombro que se reflejaba en su rostro. Adán acaba de dejar el Edén. Lucifer asintió con la cabeza, tan atónito como la primera mujer, ante este giro de los acontecimientos. Ese sí. ¿Lo hizo? A Lilith pareció ocurrírsele algo mientras la acción de Adán se procesaba en su mente. Lucifer, ¿era esto lo que quería decir? ¿Era esta la sorpresa de la que hablaba? Lucifer miró a Lilith y vio un destello en sus ojos atónitos, dirigido hacia donde Adam acababa de irse. Como si toda su percepción de él se hubiera desmoronado en ese instante único. Los otros ángeles dijeron que no debíamos salir del Edén y, murmuró con incredulidad. Que era casi tan imperativo como no comer nunca del fruto del árbol del bien y del mal, pero Adán simplemente lo ignoró y se fue y... Se había ido y, por lo tanto, desobedeció a los ángeles. Desobedeció a aquellos cuya palabra antes parecía seguir fielmente, cometiendo voluntariamente la segunda mayor ofensa posible, a los ojos de los del cielo, aparte de Lucifer. Eli se había revelado. Adán, el mismo hombre al que ella acababa de llamar la mascota de los ángeles, por lo que ella creía que era una lealtad fuera de lugar hacia ellos y sus costumbres, se había revelado. Lucifer, la voz de Lilith se alzó, sobresaltando un poco al arcángel, al levantarse de repente.
Su esbelta figura femenina se alzaba sobre el serafín, mientras la emoción y el interés que hacía tiempo que no sentía por su esposo resonaban en su interior. Creo que Adam nos entendió, después de todo. No. Adam había ido un paso más allá, pensó. Mientras ella simplemente le había expresado su descontento con Lucifer, quien había hecho algo similar con ella, y ambos simplemente habían hablado de hacer algo al respecto, Adam simplemente lo había hecho. Sin palabras, sin perder el tiempo. Simplemente actuó y dejó atrás esta jaula dorada. Y la forma en que le había hablado a Lucifer, antes de que esto sucediera. Todo encajó. Había querido que lo vieran irse, ¿no? Debía ser eso. Era su forma de demostrarles que realmente estaba de acuerdo con sus sentimientos. Con los de ella, sin dejar lugar al escepticismo. La sonrisa de Lucifer regresó, quizás más amplia que nunca, ante este giro de acontecimientos completamente inesperado, pero definitivamente no indeseado, así como ante la reacción de Lilith ante él. ¿Crees que deberíamos seguirlo? Preguntó el ángel pálido, aunque ya sabía cuál sería la respuesta, a juzgar por su expresión. Dudo que haya llegado tan lejos. Debería poder volar hasta él sin problema. Lilith lo miró y asintió con la que quizás fuera la sonrisa más amplia que jamás le había visto. Esos hermosos ojos color amatista brillaban con un deseo inmenso por lo que yacía más allá de los muros del Edén. Hagámoslo. Antes de que lo perdamos. Mientras tanto, Adán sonrió ante su obra. Siempre quise hacer esto, joder. Estando montado en el lomo de un T-Rex, habiendo confeccionado unas riendas a partir de unas enredaderas muy resistentes y largas. Bueno, menos riendas y más látigos para sujetarse. El tiranosaurio Rex gruñó molesto, lo que le valió la mirada al primer hombre. Oh, cállate, Nif. Gané esa pelea limpiamente, y tu trasero escamoso lo sabe. El dinosaurio gruñó pero no protestó mientras continuaba acelerando hacia el horizonte. Resultó que, si bien los animales fuera del Edén normalmente no eran amigables, su ventaja del Edén de poder hablar con los animales aún funcionaba con ellos. Se alejaría lo más que pudiera del Edén y luego pensaría a dónde podría ir a largo plazo. Capítulo 2. Los ojos de Lilith se abrieron de par en par, maravillados, al contemplar el Edén por primera vez. Su larga cabellera rubia ondeaba tras ella como un látigo enroscado por el viento, mientras Lucifer los hacía volar a ambos por los aires, a una buena distancia del suelo. Su espalda la sostenía, mientras ella se posicionaba sobre él, a cuatro patas, agarrándolo con fuerza por los hombros. Y pensar que los otros ángeles dijeron una vez que no había nada más que un páramo estéril aquí afuera cuando les preguntaron qué había más allá de su preciado jardín. Menuda panda de mentirosos. Se burló para sí misma al ver el hermoso y exuberante bosque tropical y el paisaje que se extendía debajo, que parecía similar, pero también completamente único, comparado con lo que había visto en el Edén, mientras volaban sobre él. Eso, junto con las criaturas que habitaban este terreno, ninguna de las cuales había visto antes, vagando por allí abajo, de diversos tamaños. Algunas eran completamente gigantescas, comparadas con lo que estaba acostumbrada. Incluso el elefante, que antes era el animal terrestre más grande que había visto, no podía compararse en tamaño con la enorme criatura de cuello largo cuyo cada paso parecía hacer vibrar el suelo bajo él, mientras él y sus parientes masticaban las hojas de un árbol gigantesco. Le tomó unos buenos minutos ser llevada desde lo alto solo para asimilarlo todo. El mundo exterior que los ángeles, con excepción del que la ayudaba, le habían negado. Le habían negado a Adán. Casi todas las criaturas de abajo parecían lagartos o pájaros, se dio cuenta rápidamente, pero cada una parecía tan intrigante como la siguiente, dado que todas eran completamente nuevas para ella. Su mirada la llevó más lejos, al divisar a lo lejos lo que parecía un gran trozo de roca de tierra, afilado, dentado y elevado. Un trozo de roca de aspecto majestuoso, con la forma en que los rayos del sol se filtraban sobre él, casi como un chorro de color naranja dorado. Sin duda, nunca había visto algo así en el Edén. Ya sentía que su cerebro daba vueltas a ideas sobre cómo nombrarlo, junto con todo lo que era nuevo para ella, pero pospuso la decisión hasta que ella y Lucifer se reencontraran con Adán. Ahora que estaban libres de los límites del Edén, ansiaba debatir con él sobre cómo llamar a todas las cosas que había allí, ya que ninguna de ellas debía ser nombrada por ellos, ya que nada existía dentro del Edén.
Así, sería más una actividad divertida para ellos, en lugar de una simple tarea impuesta por los ángeles compañeros de Lucifer, ninguna de las cuales podía soportar. Es por eso que ahora estaba tan contenta de que Adam hubiera empezado a ver las cosas a su manera, y ya no siguiera su ejemplo. También la hacía sentir algo de vergüenza y culpa por haberse referido a él antes como su mascota, cuando ahora estaba claro que no lo era. Que les hubiera hecho caso a ella y a Lucifer, por encima de ellos, algo que antes de su partida, había llegado a pensar que jamás haría. Realmente él le había hecho creer que ignoraba sus pensamientos y sentimientos porque estaba decidido a complacer a los otros ángeles, preocupándose más por ellos que por ella, lo que había comenzado a generar resentimiento en ella hacia él. Se sentía como una tonta por dudar siempre de que él pudiera ver la luz y rebelarse contra los deseos de sus amos controladores, de quienes no dudó ni un segundo, a diferencia de Lucifer, solo los veía como un proyecto suyo. Sus acciones de hoy, al dar el primer paso para escapar de su pequeña y encantadora prisión, la hicieron dejar atrás el resentimiento acumulado en un instante. En su lugar, sintió un nuevo aprecio por él al verlo tomar la iniciativa de esa manera. Normalmente, ella no estaba contenta de que él tomara la iniciativa, ya que a menudo sentía que él era el títere de los ángeles cuando lo hacía y le imponía controles para que ella pudiera seguir su melodía, igual que él. Ahora que sus ataduras habían sido cortadas y ambos eran libres, que él tomara la iniciativa en este contexto, en lugar de agravarla, le hacía sentir una sensación de alegría, porque sabía que él, de alguna manera, los estaba guiando hacia algo mejor. Algo que parecía real. Algo que parecía sincero. Algo que transmitiera verdadera pasión. A diferencia de lo que tenían bajo el yugo de los ángeles. ¿Ya viste a Adán?, gritó Lucifer, mientras escaneaba el entorno en busca del único otro humano existente. No. Todavía no. Respondió ella, mientras sus ojos escudriñaban el área de abajo, sin encontrar al hombre primordial, antes de que una idea la asaltara. ¿Crees que sería buena idea acercarnos al suelo? Después de todo, los árboles podrían estar impidiendo que lo veamos. Supongo que es posible. Respondió Lucifer asintiendo. Pero si lo hacemos, solo recuerda tener cuidado al bajar, ¿de acuerdo? Estas criaturas no son como las de Leren, que siempre fueron amigables contigo y con Adán. Por lo que he visto, pueden ser bastante desagradables aquí. Lo tendré en cuenta. Lilith asintió, mientras Lucifer iniciaba el descenso. La distancia entre ellos y el suelo se redujo, hasta que los pies del arcángel, calzados con botas, tocaron primero la llanura herbosa, seguidos por los de Lilith, que descendió de su lomo. Sus 6 alas blancas se extendieron, alertas, mientras ambos echaban un primer vistazo a su entorno. Lilith tuvo que respirar profundamente, asombrada, mientras miraba a su alrededor, viendo todo más de cerca. La hierba bajo sus pies, las plantas a su alrededor y los árboles que la rodeaban, imponentes sobre todo lo demás, parecían aún más únicos de cerca. Tan salvajes e indómitos, con sus colores aún más intensos, con sus diferentes matices, comparados con los cuidadosamente cultivados en el Edén. Los que habían sido creados mediante magia para ser como eran, por toda la eternidad. Estos, en cambio, eran los que Lucifer había descrito una vez. Los que habían crecido de forma natural, por sí solos, sin supervisión angelical. Los que habían prosperado gracias a su propia fuerza, proporcionada por los nutrientes directamente de la naturaleza, en lugar del gesto de un ángel de alto rango. Eso, sinceramente, les dio a todos una belleza exuberante que Lilith prefirió al instante, por encima de lo que había visto en el Edén. Todo le recordaba muchísimo a lo que quería ser. Libre para crecer por sí misma, para convertirse en lo que deseara, independiente de las maquinaciones de seres que la veían solo como la mitad de un proceso de reproducción para una especie completamente nueva. Una especie que actuaría como los pequeños juguetes favoritos de los ángeles para moldear parte de la creación según su visión. Después de unos buenos momentos de asombro, a los que se unió el arcángel, mientras también observaba su reacción a todo con una sonrisa, Lilith pronto se alejó de Lucifer, quien hizo lo mismo, ambos asegurándose de no alejarse demasiado del otro, mientras el dúo miraba a su alrededor en busca de cualquier señal del primer hombre. «Adam», gritó Lilith, tapándose la boca con las manos. «Si estás cerca, grítanos». «Lo que dijo, amigo». Se sumó Lucifer, gritando igual de fuerte con las manos ahuecadas junto a la boca. «No seas tímido. Estamos todos juntos en esto».
El dúo esperó un momento entonces, solo para encontrarse con el silencio, más allá de los ruidos ambientales que los rodeaban y los sonidos distantes de algunas de esas criaturas que habían visto arrastrándose, fuera de su vista. Bueno, definitivamente no cerca de aquí, comentó Lucifer, volviéndose hacia Lilith. Podría haber ido en cualquier dirección, la verdad. No creerás que rodeó el Edén, ¿verdad? Solo para evitar que lo atraparan. Reflexionó Lilith, esperando no haber tomado la dirección equivocada. No, eso lo habría ralentizado y definitivamente lo habríamos visto, dijo Lucifer con un zumbido. Un chasquido cercano les llamó la atención sobre un arbusto cercano. Era demasiado pequeño para albergar al primer hombre, así que ambos lo observaron con curiosidad. Lilith se alarmó mucho cuando algo salió arrastrándose. Algo muy largo con muchísimas patas. ¿Qué es eso?, preguntó con curiosidad y cierta cautela. ¿Deberíamos preocuparnos? Ay, no. Me acuerdo de estos. Son unas de las versiones originales de los 1000 pies. Exclamó Lucifer con una sonrisa. ¿Ah, sí? Lilith ladeó la cabeza, notando que sí se parecía a ellos, pero enorme. En lugar de ser tan pequeño como su dedo, era casi tan largo como ella. Y muy grueso. Lo observó mientras se deslizaba entre ellos. ¿Qué hace? No lo sé. Estas criaturas no pueden oír ni ver. Dependen completamente del olfato y el tacto, explicó Lucifer observando. ¿No pueden ver ni oír? ¡Qué vida tan triste!, dijo Lilith sorprendida. Oh, no, lo hacen funcionar bien, dijo Lucifer antes de levantar la cabeza. De hecho, creo que esta cosa es como tú, Lilith. ¿De qué manera?, preguntó Lilith con curiosidad. Si no recuerdo mal, y admito que no estaba muy metido en estas cosas, nuestra amiga está buscando a su pareja. Respondió Lucifer con una sonrisa. Oh, dijo Lilith con una leve sonrisa, mientras observaba a la criatura alejarse hacia el bosque. Buena suerte, Gianpete. ¿Vas a ponerle ese nuevo nombre?, preguntó Lucifer con una sonrisa. No, pero necesito ponerle un nombre mientras tanto. Como cuando se nos ocurrió llamar gatos a los tigres, leones y leopardos hasta que decidimos qué nombre ponerles, recordó Lilith con una sonrisa cariñosa. Nunca supimos si el zorro era un perro o un gato. Ni la hiena, ya puestos. Lucifer disfrutó el momento, feliz de que aunque aún no habían encontrado a Adán, Lilith ya estaba pensando con cariño nuevamente en su esposo. Supongo que deberíamos seguir buscando, sugirió Lucifer, flexionando sus alas. Sí, nosotros. Lo que sucedió después fue confuso para Lilith. Estaban hablando, y entonces se oyó un rugido cuando algo se dirigió hacia ella desde los árboles, y su visión se llenó de plumas y dientes. Por instinto y alarma, rápidamente empujó a la criatura, haciéndola caer al suelo a unos metros de su posición. Lilith. ¿Estás bien?, preguntó Lucifer preocupado. ¿Sí? ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Lilith, mirando a su atacante. Era casi tan alto como ella, pero mucho más largo. Su complexión le recordaba a la de las aves, sobre todo con todas esas plumas, pero parecía más bien un lagarto bípedo. Emitió un sonido de dolor, frotándose el largo hocico con sus cortos brazos mientras se ponía de pie. Observó a Lilith como si fuera algo peligroso. Sin embargo, la criatura no parecía dispuesta a rendirse al observarla. Su mirada le provocó un ligero escalofrío, pues la observaba con la misma claridad con la que ella y Adán habían contemplado los frutos del Edén cuando tenían hambre, con la saliva goteando de sus afiladas fauces. Lily decidió rápidamente que odiaba esa mirada. La perturbaba de una forma que nunca antes había sentido, y no le gustaba. En absoluto. Pensándolo bien, ¿podrías esperar un momento, Lucifer?, le preguntó al arcángel, quien la miró con preocupación. Es la primera vez que interactúo con un animal fuera del Edén, así que podrías dejarme encargarme de ello rápidamente. Claro. No hay problema, Lilith. Lucifer asintió, un poco nervioso, pero confiando en Lilith, en que sabría lo que hacía. Estaré aquí si me necesitas. El humano primordial agradeció el gesto, y más aún por no haber asustado al animal que tenían delante, después de la sorpresa inicial que les dio, confiando un poco en que ella podría manejar esto sola. La criatura parecía lista para moverse de nuevo, con una mirada penetrante que la primera mujer no estaba acostumbrada a ver, pero no dejó que eso la detuviera y siguió adelante. Alto, dijo Lilith, casi una orden, mientras levantaba la mano en un gesto apaciguador, con la esperanza de calmar la animosidad de la criatura. Espera.
No hay necesidad de ser tan agresiva, ¿de acuerdo? El animal cerró las fauces, entrecerró los ojos y ladeó la cabeza con curiosidad, comprendiendo con claridad las palabras que le decía directamente. Algo que dibujó una sonrisa de alivio en el rostro de Lilith, al ver que el don que compartía con su igual, Adán, para hablar con los animales, parecía funcionar igual de bien fuera del Edén. Eso es, continuó la primera mujer, con ese tono familiar y amistoso que siempre tenía con los animales que vagaban por el Edén. Tranquila. No tenemos por qué estar enfrentados, le dijo a la criatura con dulzura, dando un paso al frente, recuperando la confianza, al ver cómo su don parecía volverla más dócil con cada palabra. Soy tu amiga. No comida. El pájaro lagarto, como acertadamente Lilith pensó en llamarlo hasta que ella y Adán, cuando se reunieron, pudieron encontrar un nombre apropiado para él, le gruñó, y ella entendió el sonido, casi como si estuviera hablando en su lengua. Sí. Tienes razón. Soy nueva por aquí, y él también. Respondió a una conversación de la que Lucifer solo conocía la mitad, ya que no poseía el mismo don que ella y Adán, mientras le hacía un gesto. Esto quedó aún más demostrado cuando volvió a gruñir, y Lilith tarareó en respuesta. De dónde venimos no nos importa, porque no planeamos regresar pronto. El animal gruñó por tercera vez, y Lilith suspiró. Estamos aquí buscando a alguien. Probablemente nos oíste llamarlo antes. Otro gruñido, pero incluso Lucifer pudo decir que estaba dando su versión de sí, esta vez, mientras bajaba la cabeza. Genial. Espero que eso agilice el proceso. Lilith asintió, aparentemente complácida. Mi otro amigo y yo volvió a señalar a Lucifer, quien saludó torpemente, reconociendo lo que hacía. Buscamos a mi esposo, Adam. ¿Lo has visto? Preguntó mientras se acercaba un paso más. Es tan alto como yo y tiene el pelo del mismo color que ese árbol de ahí. Señaló dicho árbol, que tenía un tono similar a la tierra de la que brotaba. El animal giró la cabeza para verlo, antes de volverse hacia ella, mientras ella daba otro paso hacia él. Te agradeceríamos mucho que al menos nos indicaras la dirección aproximada de a dónde fue. Siempre que sepas, claro y... El híbrido de ave y lagarto ladeó la cabeza, como si pensara, antes de asentir, lo que la hizo sonreír radiante, y Lucifer, tras ella, dejó escapar un suspiro placentero, bajando un poco la guardia mientras ella se acercaba aún más al animal. Para entonces, ya había recorrido la mitad de la distancia que los separaba. Genial. Exclamó Lilith con cierta serenidad, pero también con entusiasmo, al ver que todo salía tan bien, mientras se relajaba por completo. Te lo agradezco. Ahora, si pudieras... Nunca terminó esa frase, antes de que las patas de la criatura saltaran y se lanzara a toda velocidad. La supuesta docilidad de la bestia se desvaneció en una milésima de segundo, revelando haber sido poco más que un engaño para atraer a su presa, con un gruñido de hambre escapándose de ella mientras cruzaba rápidamente la distancia que Lilith había creado entre ella y ella, abriendo las fauces. Dientes afilados como cuchillas estaban a la vista, brillando bajo los rayos del sol con saliva goteando, listos para desgarrar y desgarrar, mientras se acercaba a menos de 30 centímetros de ella en lo que casi pareció un abrir y cerrar de ojos. Al ver a la criatura acercarse lo suficiente como para rozarle la piel con sus fauces, la primera mujer se estremeció alarmada. Y al oír a Lucifer gritar su nombre con preocupación, tan sorprendida por la artimaña como estaba, algo en su interior la impulsó a moverse, a hacer algo, en lugar de dejar que este animal intentara morderla como si fuera un bocado. Ni siquiera pensó en ello desde entonces, ya que, con una profunda inspiración, Lily dejó escapar lo que rozaba un grito de instinto de supervivencia, al tiempo que levantaba el brazo más rápido de lo que ella misma había previsto. Su palma abierta golpeó el costado de la cara del animal, justo cuando estaba a apenas 15 centímetros de distancia, lo suficientemente cerca como para que su aliento pútrido le hiciera cosquillas en las fosas nasales y le hiciera arrugar la nariz. Un fuerte aplauso resonó por toda la zona, mientras saliva y sangre salían a borbotones de la boca abierta del animal, que se onduló y casi se derrumbó por el impacto de la mano de Lilith contra su piel áspera. Sus ojos se abrieron de par en par de forma casi cómica, y en un instante, su cabeza se giró bruscamente hacia un lado antes de que su cuerpo saliera despedido en la dirección que apuntaba la mano de Lilith. Su forma, una mezcla de ave y lagarto, rodó y rebotó con mucha más fuerza en el suelo que cuando la primera mujer lo había empujado hacía un momento, mientras un ruido confuso y doloroso salía de su cuerpo descontrolado, que se estrelló contra arbustos y follaje. Ambos hicieron poco por frenarlo.
Su viaje terminó cuando su lomo se estrelló contra la superficie de madera maciza de uno de los enormes árboles que los rodeaban, que vibró levemente por el impacto. La criatura emitió un gemido agonizante y se desplomó débilmente en el suelo. El árbol junto al que yacía estaba a más de 20 metros de donde el animal había sido golpeado. Lilith miró fijamente el lugar donde yacía el animal, con los ojos como platos y la mandíbula parcialmente desencajada por la sorpresa, antes de levantar temblorosamente la mano con la que lo había golpeado y mirarlo con incredulidad. Luego volvió a la criatura, que emitió un gemido patético, y luego volvió a su mano. Una mano que, a simple vista, parecía extraordinariamente delicada. La clase de mano que uno pensaría que pertenecía a alguien incapaz de matar ni una mosca. La misma mano que acababa de lanzar a un animal al menos tan grande como ella hacia un árbol a bastante distancia, dejándolo inconsciente. Y lo más gracioso, eso la dejó realmente incrédula. Se dio cuenta de que no había sido toda su fuerza. Ni de cerca. Incluso con la embestida, no había querido hacerle mucho daño al animal defendiéndose. Instintivamente, lo golpeó con lo que creyó suficiente para alejarlo. En otras palabras, se contuvo mucho, y aún así lo lanzó tan lejos, con esa fuerza. Siempre había tenido ese poder y nunca se había dado cuenta, hasta ahora. ¡Guau! Menuda bofetada le diste, Lilith. Comentó Lucifer con asombro, aunque también sintiéndose un poco mal por la criatura, a pesar de su intento de atacar a su amiga. La misma que acababa de cometer el primer acto de violencia genuina que le había visto. Puede que no tengas la misma fuerza que nosotros los ángeles, pero desde luego no eres débil, eso seguro. Ese animal me engañó. Tras recuperarse de la conmoción, la ira se apoderó de la mujer, que miró fijamente al dinosaurio caído y alzó la voz lo suficiente para que éste la oyera. Creí que nos entendíamos, igual que yo con los del jardín, pero usaste mi bondad en mi contra. ¿Cómo pudiste? Sí, lo siento, Lilith, pero así son los animales por aquí, explicó Lucifer, haciendo que la primera mujer se volviera hacia él con asombro. La verdad es que los animales de aquí hacen este tipo de cosas a menudo. No sé exactamente por qué, pero lo hacen. Respondió Lucifer con un murmullo, antes de perder el interés en la criatura caída y priorizar su preocupación por ella mientras examinaba a Lilith. El alivio se apoderó de su rostro al instante. Oh, bien. No estás herida. ¿Dañado? Repitió Lilith, mientras su ira por la artimaña del animal se desvanecía. Sabía lo que significaba la palabra que acababa de usar, pero ¿cómo podía estar dañada? No estaba muy preocupado. Bueno, quizá un poco, pero verán, nunca, realmente probamos la resistencia de sus cuerpos. Estos animales no deberían poder hacerles daño, pero es bueno saber que no pueden. Explicó Lucifer con una sonrisa. Lilith asintió con la cabeza, sin mostrar acuerdo. Sabía que las cosas no eran tan seguras fuera del jardín, pero experimentarlo era otra cosa. Lucifer, ¿hay algo aquí afuera que pueda dañarnos, a mí y a Adán? Déjame pensar. Hay que preocuparse por estas bestias primordiales, pero no están ni cerca del Edén. Deberíamos estar bien con ellas. Más allá de eso, no lo creo, explicó Lucifer. Lo siento, mi trabajo hasta ahora se ha centrado principalmente en las estrellas desde, bueno, ya sabes. Lucifer bajó la mirada, recordando las muchas ideas que sus hermanos habían rechazado. Lilith sonrió alentadoramente mientras le ponía una mano en el hombro. No te preocupes, Lucifer. ¿Quién sabe? Quizás tus ideas nos ayuden. Lucifer sonrió agradecido. Bien, entonces, ¿nos vamos de nuevo? Un momento, en fin. ¿Me haces un favor? Preguntó Lilith pensativa, recibiendo una mirada interrogativa. ¿Puedes enseñarme esa mochila o como sea que dijiste que Adam la llamaba? Claro. Dijo Lucifer con una mirada radiante, haciendo aparecer su propia versión. Tada. Lilith rió entre dientes. No, Lucifer, me refería a una copia de la de Adam. Quiero verla, porque creo que se nos pasó algo. Lucifer parpadeó antes de obedecer. Su mochila blanca y finamente confeccionada fue reemplazada por una copia exacta de la de Adam, aunque vacía. Lilith tarareó mientras lo tomaba en sus manos y estudiaba cómo encajaba todo. ¿Qué pasa? ¿Qué me estoy perdiendo? Preguntó Lucifer con curiosidad. Lucifer, ¿piensas? Adam tuvo que dedicar tiempo a descubrir cómo hacer esto. Quizás incluso sabiendo que los ángeles no lo veían, comentó Lilith, devolviéndoselo al ángel. Sinceramente, no creo que pudiera hacer el mío sin que Adam me enseñara cómo.
No sin muchos intentos fallidos. Lucifer abrió mucho los ojos ante las implicaciones. Oh. Oh, Boyd, Adam estaba planeando algo más de lo que pensábamos. Lilith tenía una expresión extraña en el rostro. Lucifer. Si Adam tenía una mentalidad similar a la nuestra, ¿por qué esperó hasta ahora para demostrarlo? Lucifer reconoció su tono y supo que Lilith ya tenía su propia idea. No sé. Quizás le preocupaba irse del jardín. O sea, le preocupaba el jardín. Se llevaban muy bien con los animales de allí. Oh, seguro que algo de eso hubo, pero Lilith se quedó en silencio. Lucifer. ¿Y si Adam realmente estuviera pensando un paso por delante de nosotros? ¿Cómo es eso? Preguntó Lucifer con incertidumbre. O sea, si yo preguntara sobre el mundo exterior, sabes que tus hermanos me regañarían, o como hicieron antes, me mentirían y dirían que no es más que un páramo yermo más allá del Edén para callarme. Lilith frunció el ceño al recordarlo antes de que sus rasgos se suavizaran al instante. Pero si Adán lo hizo cuando creían que era obediente, ¿cuánto crees que podría haber conseguido que será, Michael y todos los demás se lo contaran, con todo el tiempo que pasó con ellos? Propuso Lilith con un dejo de asombro en la voz. Lucifer se quedó paralizado. O sea, seguro que le contarían cómo es realmente en contraste con el Eden, de forma negativa, pero... Vaya. Así que Adam podría haber estado intentando sacarles información del mundo exterior. Espera. ¿Por qué no me lo preguntó? Lucifer, aprecio tu amistad, pero creo que Adam podría haber querido una descripción menos y tuya del mundo, dijo Lilith divertida. Lucifer hizo pucheros. No lo negó, pero hizo un puchero y se cruzó de brazos. Podemos preguntarle cuando lo encontremos. Mi punto sigue vigente, suponiendo que Adam sepa mucho sobre el mundo exterior. ¿Cuál sería su plan? Lucifer guardó silencio antes de que una luz se encendiera sobre su cabeza, símbolo manifiesto de que tenía una idea. Lilith, a mi espalda. Dijo con entusiasmo. Lilith sonrió e hizo lo que le pidió, y los serafines los llevaron al cielo una vez más. ¿En qué piensas? Preguntó con curiosidad. Si Adam pudiera hacerse una idea de cómo es el Eden, no se dirigiría ni al norte ni al sur. El norte tiene, bueno, una caída de agua gigantesca. Simplemente, no se puede atravesar fácilmente sin alas. Y el sur tiene un río demasiado rápido para cruzarlo a nado. Así que vamos por buen camino. No sé cómo se mueve tan rápido, pero probablemente intenta escapar del alcance de Uriel. ¿Qué quieres decir? Preguntó Lilith con curiosidad. Cuando Uriel quiere, puede ver todo en una zona enorme alrededor del Edén. De hecho, todavía estamos dentro, informó Lucifer. Lo somos. ¿Por qué no lo dijiste antes? Preguntó Lilith alarmada, mirando por encima del hombro, como si el ángel ya estuviera siguiéndolos. No pensé que Adán lo supiera. No quería dejarlo atrás. Respondió Lucifer en defensa propia. Pero no te preocupes, no falta mucho. Después, Adán probablemente encontrará un lago o un río para beber. Lilith no dijo nada mientras volaban por los infinitos cielos azules, pero ya estaba escaneando el horizonte en busca de posibles fuentes de agua como esa. Pronto estuvieron fuera del alcance de la mirada de Uriel, pero tuvieron poca suerte más allá de eso. Se detuvieron en varios lagos y ríos. Allí se encontraron con diversas criaturas. Bueno, Lilith se encontró con Lucifer, cortésmente, tratando de seguir la conversación a partir de lo que Lilith decía. Lilith se volvió más cautelosa en cada interacción tras el incidente con el pájaro lagarto, pero seguía fascinada con todo lo que veía. Algunos parecían iguales o similares a los del Eden, como un tigre sin rayas con dos grandes colmillos. Otros se parecían más al pájaro lagarto, como una enorme criatura de 4 patas con una boca en forma de pico y una extraña cabeza con 3 cuernos. Algunos le resultaban completamente desconocidos, como la extraña criatura acuática de ojos grandes y apéndices enroscados cerca de la boca. Muchos no la miraban como el lagarto pájaro, como si fuera una fruta comestible, pero incluso ellos desconfiaban de ella. Salvo un par más que la engañaron, casi todos contaron la misma historia. No habían visto a su esposo. O a su compañero, como explicó a algunos que preguntaron qué significaba esposo. Compañero, era una palabra sencilla para ambos. Se preguntó por qué los ángeles usaban nombres como esposo y esposa para Adán y para ella. Preguntas para otro momento. ¿Qué fue eso? Preguntó Lucifer, oyendo solo un sonido extraño. Lilith miró a su alrededor, pero por otra razón. Hola.
¿Quién dijo eso? Gritó, incapaz de encontrar la voz hasta que alzó la vista y vio a una nueva criatura. ¿Fuiste tú hace un momento? Lucifer aún tuvo que levantar la vista cuando un gran insecto descendió y se cernió sobre ellos. Lilith lo reconoció como una libélula, pero era enorme. Sus alas eran casi tan largas como su pie. Sí, estoy buscando a alguien que se parezca a mí. Respondió Lilith alegremente. ¿Lo ha visto? Espera, es un él, ¿verdad? Preguntó Lucifer, ladeando la cabeza hacia el insecto. Sí, dice que Adán cruzó el río con un... Lilith hizo una pausa, confundida. ¿Con un colmillo escamoso? ¿Qué es eso? Lucifer tarareó, mirando a ambos mientras se esforzaba al máximo por seguir la conversación. ¿Por qué se había saltado a aprender a hablar con los animales? Ah, sí, había estado ocupado creando el ornitorrinco. Y el pato. Jamás podría olvidarme a esa cosita adorable. Ah, así llaman a las criaturas lagarto que atacan a otros animales, respondió Lilith en nombre de Lucifer. Estaba realmente fascinada hablando con estas bestias. Sin ángeles que las guiaran, tenían sus propios nombres, simples y directos, para llamarse. ¿Intentaba hacerle daño? Preguntó Lucifer preocupado. Claro, Adán era tan duro como Lilith, quizás más. Pero eso no le impedía preocuparse. No era el único. Lilith sintió que su corazón se aceleraba como antes ante el pájaro lagarto. La libélula respondió y Lilith se sintió aliviada, pero confundida. Ah. Dice que no estaban peleando. Adán estaba, disculpa, ¿podrías repetirlo? Preguntó Lilith asombrada. ¿Estaba montado? ¿Adán montaba uno de los animales? ¿Un animal fuera del Edén? Repitió Lucifer, estupefacto. Caramba. Empiezo a pensar que mis hermanos sobreestimaron a las bestias fuera del Edén. Excluyendo a los primordiales, claro, pero aún así. Lilith no dijo nada, un poco decepcionada consigo misma. ¿Había logrado Adán llegar a un acuerdo con un animal como el pájaro lagarto y ella no? ¿Cómo? ¿Qué había hecho mal? ¿No había sido lo suficientemente amable? ¿O no se había impuesto lo suficiente? No lo sabía. Y eso la inquietaba. Se suponía que debía ser igual a Adán. Antes sentía que los ángeles no la trataban como tal, pero por primera vez, empezaba a sentir que realmente era así. Negó con la cabeza antes de que sus pensamientos se desviaran hacia un camino oscuro y continuó con las preguntas importantes. ¿Viste a dónde fue? La libélula voló levemente y miró atentamente a su alrededor antes de regresar para responderle a la primera mujer. ¿Qué está diciendo? Preguntó Lucifer al ver el ceño fruncido de Lilith. Un momento, dijo Lilith, mirando más allá del río. Más allá del cauce, a la izquierda de donde sale el sol. Y entre dos puntos de apoyo, tradujo Lilith. Puntos de apoyo, Lilith supuso que fácilmente se referían a los lugares donde la tierra se elevaba como para tocar el cielo. Y no muy lejos había un espacio entre dos de ellos. Tenemos una pista. Gritó Lucifer al ver hacia dónde miraba. Gracias por tu ayuda. Dijo Lilith con una sonrisa a la libélula. Esta le zumbó amablemente antes de alejarse volando. Bueno, ahora sabemos cómo se movía tan rápido, reflexionó Lucifer. Esas cosas se mueven muy rápido. Pero debió ser enorme para llevarlo hasta aquí. Mi esposo es mucho más inteligente de lo que creía, comentó Lilith con un tono sombrío. Darse cuenta la avergonzó, por haberlo menospreciado. Podremos admitir que nos equivocamos con Adán más tarde. Por ahora, volamos. Dijo Lucifer dramáticamente mientras desplegaba sus alas una vez más, con la mano apuntando al cielo. Lilith se rió y saltó sobre su espalda mientras seguían volando. Pronto alcanzarían a Adán, ella lo sabía. Mientras tanto, lejos del Dui. Adán estornudó cuando las llamas se apagaron. Maldita sea. Alguien está hablando de mí. ¿Estamos haciendo ese truco? Refunfuñó Adán mientras reorganizaba los palitos y dejaba algunos para otro intento. Nif rugió suavemente desde un lado, con la cabeza ladeada en señal de pregunta. No, tú no, Nif, dijo Adán con un gesto. Seguro que solo son algunos de los malditos del Edén que también se preguntan dónde me he metido. La mirada de Nif parecía cuestionar su cordura ahora, pero simplemente se acurrucó en la cueva a la que Adán los había llevado. O al menos lo hizo hasta que Adán finalmente encendió el fuego. Ante la repentina luz y el sonido, Nif se sobresaltó, alarmado, y rugió contra la criatura desconocida.
Tranquilízate, es solo un fuego para calentarnos, explicó Adam. Nif observó las llamas con cautela, acercándose lentamente para sentarse de nuevo, más cerca del calor. El dinosaurio miró el elemento con asombro, pues nunca lo había visto antes. Adam miró a su amigo dinosaurio con indiferencia. A menudo se había preguntado cómo serían las criaturas fuera del Edén antes de la caída. ¿Siempre necesitaban luchar para sobrevivir como antes? Resultó que sí. Claro que tenía la impresión de que todo era más difícil de dominar. Había visto a un triceratops recuperarse de una pata rota, y la mayoría de los animales no podían hacerlo. Aún así, si quería que Nif se quedara, tendría que cazar. Bueno, probablemente podría dejar que lo hiciera ella sola, pero no iba a pasar la eternidad sin costillas, maldita sea. Y se moría de ganas de unas costillas con temática de dinosaurio. Por no mencionar que no confiaba en que un mini T-Rex no compartiera comida que no cazara solo. De hecho, mejor dicho, aún no confiaba en que ella no le robara la carne si tenía la oportunidad. Pero trabajarían en eso, con el tiempo. Esta noche, simplemente descansaría y disfrutaría de su primer día lejos del Edén. Su primer día de verdadera libertad, lejos de todas las responsabilidades y tonterías que de otro modo habría tenido que soportar, sin obtener ningún beneficio que valiera la pena. Quién sabe, quizás regresaría a reunirse con los ángeles dentro de unos cientos de años, cuando estuviera seguro de que habían encontrado otra forma de impulsar a la humanidad. Suponiendo que no lo encontraran y lo arrastraran de vuelta. Pero no lo hicieron cuando Lilith se fue con Lucifer, así que dudaba que lo hicieran con él. Quizás crearían un nuevo primer hombre. O, bueno, un segundo hombre, supuso, ya que no estaba dispuesto a desprenderse de ese título. Al fin y al cabo, aún le enorgullecía un poco. Incluso si muchos de sus descendientes, incontables, terminaban siendo unos desastres decepcionantes. De hecho, eso le hizo pensar otra cosa. Si Lilith se largaba, al igual que Lucifer, ¿crearían de nuevo a Eva? No estaba seguro, ya que antes habían usado su costilla para hacerlo, pero no era imposible. Si pudieron crearlos a él y a Lilith del polvo de la tierra, ¿por qué no hacerlo de nuevo, aunque tardara un poco? Después de todo, claramente los ángeles necesitaban encontrar un mejor lugar para usar el polvo, dado el resultado que obtuvieron. Nota del autor es: no hay mucho que decir que no esté ya aquí. Adam decidió que, si le daban otra oportunidad, dejaría el Edén y se largaría. Dado que su cuerpo es invicto, está en buena forma para hacerlo. Pero sí, Lucifer y Lilith se unirán. Adam no va a estar deseando que llegue ese momento. PS Nif significa colmillo en hebreo. Se llama así por el dinosaurio de Primal. Bueno, maldita sea, ese capítulo fue más largo de lo que pensé. Pero tener dos escritores facilita la gestión si se complementan bien, y ese parece ser el caso de Derp y yo. Este capítulo trataba principalmente sobre Lilith y Lucifer intentando encontrar a Adam. Ahora bien, Lilith y Adam son humanos primordiales no caídos. Básicamente, semidioses. No son exactamente invencibles, pero se necesitará mucho más que un dinosaurio promedio para derrotarlos. Y el malentendido crece. Ay, me vienen recuerdos de Overlord. Pero Lilith y Lucifer no son tontos. Sus conjeturas son muy lógicas para explicar cómo Adam se las arregla con todo esto. De alguna manera, debió aprender a hacer todo esto, así que la idea de que ha estado exprimiendo a los ángeles para sacarles información les encaja perfectamente. Mientras tanto, Adam se relaja con Nif, quien se volverá adicto al simple placer de dormir cerca de una fogata. Pero pronto los dos dúos se convertirán en un solo cuarteto. Además, se me ocurrió la graciosísima idea de que Lucifer nunca se molestó en aprender a hablar con los animales, lo que dará lugar a cosas graciosas más adelante. Además, espero que lo disfruten. Hasta la próxima.